¿Cómo? A primera división, porque nos lo merecemos, el equipo y su afición. Volveremos, volveremos, volveré a corear tu nombre, a la Oviedo, Real Oviedo, tu gente nunca se esconde. No podemos vivir así, viendo a nuestro equipo sufrir. Te llevamos en el corazón y es tan duro verte así. A la Oviedo con pasión, a la Oviedo con cojones, nosotros ponemos el corazón. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo juega cada equipo de la Liga 2025-2026. En el día de hoy nos vamos al Carlos Tartiere para analizar al Real Oviedo. Dentro vídeo. El once habitual de este Oviedo, sobre todo en las últimas jornadas, viene siendo con Aarón Escandel en portería. Ha jugado este portero todos los minutos de la liga y con razón, porque es uno de los mejores, ya lo veremos luego en cuanto a estadísticas. Línea de 4 formada por Nacho Vidal, Eric Bailly, David Carmo y en el lateral izquierdo Javi López. Aquí en la defensa han aparecido rotaciones, por el lado izquierdo Rahim, por el lado derecho Lucas Aijado. Y en la zaga, en el centro de la zaga, también han tenido mucha participación y los cuatro han rotado bastante. David Costas y también Dani Calvo. En el centro del campo, un doble pivote formado por Sibo y por la nueva incorporación de invierno Nico Fonseca. Antes el que más participación tenía en esta zona quizá era Colombato. En la media punta Alberto Reina, que es indiscutible, por supuesto con el respaldo desde el banquillo de Santi Cazorla, que casi siempre tiene minutos como suplente, pero es cierto que, bueno, pese a que aún así sigue siendo el jugador con más calidad de este equipo, es cierto que su estado físico, por su edad y por estar probablemente ante el último año de su carrera, pues aparece en momentos complicados de partidos, en esos últimos 10 minutos de los encuentros, para intentar aportar esos chispazos de magia que todavía le quedan para tratar de solucionar partidos. En las bandas, Ilias Chaira, que puede jugar en ambas, pero está apareciendo ahora más por derecha, porque por la izquierda está jugando el nuevo fichaje Thiago Fernández, que viene cedido del Villarreal, que lo trajeron desde Argentina, pero inmediatamente lo mandaron cedido al conjunto Carballón. Es un jugador que está teniendo muchísimo protagonismo en los últimos partidos, con goles, asistencias y con muy buenas actuaciones. Ha sacado de la titularidad a Hassan, que era el extremo que quizá venía teniendo más protagonismo. También puede aparecer por ahí Illich, pero Thiago Fernández, ya digo, se ha hecho con el sitio. En punta de ataque, indiscutiblemente, Fede Viñas. El uruguayo es probablemente el mejor jugador del equipo y además es el máximo goleador, luego lo veremos. Ante la marcha de Salomón Rondón en el mercado invernal, se ha quedado un poco solo en esta zona. Tienen también a Ellaria por ahí, que puede jugar arriba, pero no es lo mismo. El Fede Viñas es insustituible ahora mismo en este equipo. Otros nombres que pueden salir desde el banquillo que no he nombrado son Den Donker, Agudín, Alex Forés, Borbas. El estilo de juego del Real Oviedo ha cambiado, lógicamente, porque han tenido 3 entrenadores diferentes. Empezó la temporada Veljko Paunovic, que me pareció incomprensible su destitución porque fue muy temprana y porque tenía el equipo fuera de descenso después de haber jugado contra equipos muy buenos de la liga y aún así estaban fuera. Pero bueno, decidieron destituirle y después le sucedió Luis Carrión, que impuso un estilo algo más propositivo y más atrevido quizá, ya que el de Veljko Paunovic era un juego directo que, bueno, primaba un poquito más también ser sólidos atrás. Con Luis Carrión las cosas no funcionaron porque ese fútbol propositivo no lo ejecutaron demasiado bien y eso les provocó tener muchos espacios y encajar muchos goles. Y ahora con Guillermo Almada se ha evolucionado de alguna forma esa manera de entender el juego
y sigue siendo propositivo y además presionante, presionan bastante alto arriba, pero bueno, pues está dándole más frutos y aún así pues es difícil salir de esa última plaza en la que llevan sumidos todo el campeonato, pero por lo menos les ha dado esperanza y, ¿por qué no?, todavía pueden soñar con esa salvación, están relativamente cerca. Con Almada llevan 14 puntos en 14 jornadas, por tanto en este tramo final pueden intentar solucionar las cosas y conseguir una salvación histórica que es muy complicada, pero se puede. El juego del equipo de Almada se caracteriza por un 4-2-3-1 y por una simpleza táctica. Creo que lejos de lo que demanda el fútbol moderno también, que es que los grandes equipos tienen muchas vías de jugar, tanto en ataque como en defensa, y muchos movimientos, y este equipo opta por la simpleza, que es desde donde creo que tienen que construir su intento de salvación, y es un 4-2-3-1 típico y sin muchas florituras, y esto es algo que les está funcionando. Cada uno tiene ideas claras, directas, que le transmite el técnico, y pues desde esa simpleza intentan hacer bien las cosas y creo que lo están consiguiendo. En fase ofensiva no muestran otra cosa que ese 4-2-3-1. En salida de balón, los centrales son los primeros en aparecer para jugar en corto. A veces optan por jugar en largo, pero si la presión del rival así lo exige, pero normalmente optan por esa salida en corto y una salida además pausada. Sobre todo, ya digo, con Almada, y porque lo introdujo Carrión, pero con bastantes errores, y con Almada sí que está funcionando mejor. Los pivotes se acercan para recibir, ambos, no es como otros equipos que uno se acerca y otro va un poquito más lejos. Normalmente tanto Sibo como Fonseca vienen a recibir. Creo que Fonseca es el que mejor pie tiene para hacerlo, pero bueno, Sibo también hace bien esa función de jugar en pocos toques y de jugar fácil. Los laterales están abiertos y Alberto Reina, el mediapunta, también aparece entre líneas, a veces incluso cayendo también hacia abajo para ofrecer otra opción de salida por dentro, aunque normalmente por donde consiguen salir con éxito es por las bandas. Fede Viñas da la opción de darle un balón aéreo para que lo pelee y que lo pueda bajar. Eso es algo que te da el uruguayo, que es un delantero muy completo. En zona de construcción el dibujo no varía y esto todo sigue más o menos su curso. Siguen teniendo paciencia para atacar, construyen los ataques con calma, intentando buscar espacios con el balón controlado. Aquí la seguridad de los pases también es casi total, no arriesgan demasiado e intentan hacer combinaciones por banda, sobre todo con jugadores de calidad como Thiago Fernández o Ilías Chaira por la otra banda. La estructura, por tanto, es la misma, aunque quizá Reina aquí sí que es un poco más agresivo en su posicionamiento, lo adelanta un poco y se pega más a Fede Viñas, tratando de ser un enganche entre él y el centro del campo. En fase de finalización, los centrocampistas suelen estar fuera del área tratando de organizar un poco los ataques, suelen entrar mayormente por las bandas, como ya digo, igual que en zona de construcción, hacen paredes o combinaciones con los laterales que ganan muchísima altura, tanto Javi López como Nacho Vidal ocupan posiciones prácticamente de extremos. Y el resto de jugadores, de atacantes, es decir, de Alberto Reina para arriba, tanto los extremos como el delantero, ocupan posiciones de área esperando un posible centro, que es una de las grandes armas de este equipo al entrar en el último tercio del campo. En fase defensiva, el 4-2-3-1 muta a una especie de 4-4-2 o 4-4-1-1 si la situación lo requiere. En zona de bloque alto, presionan muy arriba. Alberto Reina se junta con Fede Viñas para ser dos delanteros en la primera línea de presión, y los extremos también incluso les acompañan, es decir, que dejan a la línea de 4 defensas atrás, con 2 centrocampistas, los pivotes, por delante, y después hasta 4 jugadores para complicar la salida del rival y que no puedan avanzar con facilidad. Esto está teniendo un inconveniente para ellos, que es que a veces dejan muchos huecos por dentro, o que si el rival lo detecta puede enviar un pase largo con el que dejen al equipo bastante desprotegido si lo consiguen hacer con éxito. En el bloque medio ya sí se recogen en un 4-4-2 con todavía Reina a la altura de Viñas para ser esa primera línea de presión que incomode a los jugadores que tienen el balón de cara. Después por detrás está la línea de 4 con los extremos pegados a los pivotes en la misma línea, y aquí tratan de estar juntos para tratar de evitar el avance rival, hacerle mover el balón de un lado al otro para que no puedan introducir un pase por dentro o filtrarlo.
Y aquí sí que juntan mucho más las líneas, en vez de dejar espacios entre delantera y centro del campo, porque prima el estar juntos para defender en bloque. Finalmente, en el bloque bajo utilizan un 4-4-1-1, ya que Reina se despega un poco de Viñas para ayudar un poco más a los centrocampistas, a tapar a un posible pivote que pueda ver el fútbol de cara, pues él trata de evitar esa situación. Y como en todos los bloques bajos no hay mucho misterio, las dos líneas de 4 se pegan mucho, los pivotes se meten en área para ayudar a la defensa y para tratar de evitar posibles rematadores que lleguen desde segunda línea, y los extremos ayudan a sus laterales ante posibles subidas de los jugadores de banda rivales. En transiciones el equipo de Almada es bastante agresivo. Si recuperan el balón y lo hacen en el campo rival, automáticamente el impulso del equipo va a ser ir hacia adelante, buscar portería rival lo antes que puedan. En cambio, si recuperan en campo propio, ahí depende de la circunstancia, pero ahí sí es posible que primen el guardar un poquito el balón, en asegurarlo con un par de pases directos y empezar a construir su ataque de manera pausada desde ahí. En la transición de ataque a defensa, a la que pierden la pelota, si lo hacen en campo rival, la presión tras pérdida es muy fuerte. El primer impulso del equipo es apretar hacia adelante, y si lo que hacen es perder el balón en campo propio, ahí sí que es posible que replieguen hacia su bloque medio o bajo de manera rápida. Aunque es bastante posible que el jugador que ha perdido el balón o el que esté más cercano del que posee el balón trate de ir a por él, pues para presionar y evitar que pueda pensar en esos primeros segundos después de haber ganado la bola. En acciones a balón parado, en ataque, los corners los centra Alberto Reina, también puede ser Santi Cazorla si está en el terreno de juego, y he identificado un par de jugadas distintas que dependen de si ponen el centro cerrado o abierto. Si lo ponen abierto, muchos jugadores se colocan en la zona de segundo palo y entran al primero en carrera desde ahí. Que lo ponen cerrado, el centrador sigue siendo Alberto Reina, dejan un par de jugadores en frontal y 5 distribuidos por el área. 2 en primer palo, 2 en punto de penalti y 1 a segundo palo, hasta 5 jugadores. El balón va a ir dirigido hacia el punto de penalti, donde normalmente va a esperar para rematarlo Fede Viñas. En acciones a balón parado defensivas defienden los corners con un marcaje mixto. Aunque casi todos los jugadores marcan al hombre, Fede Viñas se queda en la zona de primer palo centro del área pequeña para tratar de ser dominante en esa zona y rematar el balón con su poderío aéreo para evitar remates rivales. Varios automatismos de este equipo tienen que ver con el movimiento de sus laterales y sus extremos. Generalmente, si Nacho Vidal es el lateral derecho e Ilías es el derecho también, Ilías, aunque juega banda natural en ese lado, puede meterse hacia adentro, de manera que Nacho Vidal gane altura y profundidad por la banda. En otras jugadas se cambian y si esto sucede, Ilías puede ser el que dé la amplitud y Nacho Vidal entonces va por dentro. Normalmente se intercalan bien y si uno está en el carril interior derecho, el otro está abierto a la banda, ¿no? Para tener esas dos opciones, jugar incluso con paredes y pases al espacio, que Ilías lo hace muy bien. En la banda izquierda, si es Thiago Fernández, que es diestro, pues se meterá hacia adentro y es Javi López el que subirá mucho por esa banda para hacer el 2 para 1 y él ocupar esa posición de lateral izquierdo o de extremo izquierdo en este caso, y Thiago cerrarse hacia adentro casi como un mediapunta. También es otra cosa que hacen de manera automática el hecho de que cuando el balón está en fase ya en la zona de finalización, en 3/4, en una banda y hay una posición clara de centro, automáticamente el equipo se va a volcar a posiciones de área. Los atacantes van a entrar, los centrocampistas van a llegar a zona de frontal para poder rematar, y esto es algo que el equipo hace de manera automática. Es como un clic que va en ellos y tienen a su extremo en posición de centro, ¡pam!, van todos. Pasamos a ver de distintas debilidades y fortalezas del Real Oviedo. En primer lugar, como debilidad, detecto que la salida de balón ha sido un problema en la temporada. Ya decía que Luis Carrión la forzó mucho ante un equipo que quizá no estaba tan preparado para ello, y eso derivó en muchos errores que provocaron goles de los rivales. Ser valiente en la presión también ha generado cosas positivas y es algo que ahora mismo tiene que hacer para tratar de salir de esa zona baja, pero también es algo que ha generado muchos espacios a su espalda y también les ha costado
goles en contra. También quizás sea oportuno destacar que esta plantilla, aunque no tiene malos jugadores, probablemente sea, si no la más floja, de las más flojas del campeonato. Las fortalezas del Real Oviedo, sobre todo destaco a Fede Viñas, el uruguayo. Creo que es una fortaleza en sí misma porque es un jugador de una calidad top. Para mí, si el Oviedo llega a descender, este jugador no le faltarían ofertas de otros equipos de primera para quedarse en la máxima categoría. Otra virtud del equipo es el petróleo que saca de los centros. Aunque es un equipo que centra mucho, no siempre logran conectar con la cabeza de los delanteros. De hecho, estadísticamente muchos de esos centros no lo logran. Pero es lo que consiguen con esos centros lo que les hace peligroso en esta faceta, que es esa segunda jugada, ese rechace, esa manera en la que todos entran al área e incluso jugadores de segunda línea quedan ahí atentos a un posible rechace, la que es muy importante para este Oviedo. Pasamos al apartado estadístico. El Real Oviedo ha marcado 21 goles y ha encajado 48. Lo que le deja una diferencia de goles de menos 27. Es el equipo menos goleador del campeonato y el tercero que más encaja, además de ser el segundo que más tiros recibe. Con balón es el 15º en posesión media con un 45,4%, es antepenúltimo en toques en área rival, aunque por contra es el primero en lanzamientos largos con éxito por partido. Es octavo de la liga en goles a balón parado con hasta 9. Su expected goals, su expectativa de goles, es la segunda peor de toda la liga y es antepenúltimo en tiros a puerta. Su capacidad ofensiva es bastante baja en comparación con el resto de equipos. Es el segundo equipo que menos tira, solo por detrás del Getafe. En defensa es el tercero en entradas y en despejes. Y pese a la presión adelantada que ejerce sobre los rivales, es el último equipo en recuperaciones en el tercio rival, es decir, en la zona más adelantada en la que se puede recuperar al presionar. Por último, es sexto en porterías a cero. Esto habla bastante bien ya no solo de su defensa, pero también de su portero, Aaron Scandell. Pasamos a revisar quiénes son los jugadores clave de este Real Oviedo. Por supuesto, no se puede dejar de mencionar a Fede Viñas. El uruguayo es el máximo goleador del equipo con 7 tantos y además es el tercero de la liga que más faltas recibe. Tiene una importancia total con balón, ya que mandarle un balón es sacar algo asegurado, y es un jugador que presiona mucho, como buen uruguayo que es. También, como buen uruguayo que es el tercero. Es el primero en rojas, en tarjetas rojas, con hasta 3. Es muy agresivo, es peleón, me parece un delantero muy completo, le da mucho al equipo porque remata de cabeza, con la zurda, mete los penaltis, me parece un gran delantero. Hassan, aunque es un jugador que creo que porque parece bastante indisciplinado en general, no tiene tantas titularidades como quizás su calidad podría otorgarle, es el máximo asistente del equipo con hasta 3. Ilias Chaira, ya lo he dicho anteriormente, aporta muchísimo regate y muchísima velocidad, además de que también puede ir bien por alto en esos centros que coloca el equipo. Alberto Reina aporta gol, aporta asistencias, pone las jugadas a balón parado. Me parece uno de sus jugadores más talentosos por dentro, en el centro del campo. Finalmente, Aarón es probablemente el más importante, el que ha mantenido al equipo con opciones hasta el final de mantenerse en primera. Es el primero en paradas de todo el campeonato y, ya decía, sexto en porterías a cero. Además, ha jugado todos los minutos de liga. Si no fuera por este gran portero, no me quiero imaginar dónde estaría este Oviedo, probablemente ya desahuciado y sin opciones a conseguir esa permanencia. Tampoco quiero dejar pasar que David Carmo, revisando estadísticas, he encontrado que es líder de la liga tanto en despejes como en envíos largos con éxito. Terminamos ya este análisis del Real Oviedo con el pronóstico acerca de cómo creo que quedará finalmente tras las 38 jornadas disputadas en la Liga EA Sport. Coloqué al equipo en una 20ª plaza, en la última, al hacer las predicciones en noviembre, y a día de hoy no lo cambiaría. Creo que es encomiable el esfuerzo que están haciendo por no tirar la toalla, pese a la distancia que tenían con la salvación, y la están acortando y están logrando sacar buenos resultados, sobre todo en casa, en el Tartiere, pero creo que lejos de su estadio tienen que dar algo más. Si logran mantener de aquí al final esa constancia en casa y ser algo más duros y conseguir puntos fuera de ella, podrían conseguir el milagro de la salvación, pero mi predicción es que no lo van a hacer. Creo que además el Levante, que es el equipo que tienen inmediatamente por delante, también está empujando bastante, así que bueno, pienso que quedarán en esa última plaza y que volverán a la segunda división. Esperemos que si se da ese caso, que puedan volver lo antes
posible a Primera División. Le deseamos todas las suertes de cara a esta salvación y si no, pues a la vuelta a la máxima categoría del fútbol español. Dicho esto, aquí concluye el vídeo. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias si has llegado hasta aquí. Espero que si te ha gustado dejes tu like, que puedas dejar tu comentario aquí o en los cortes de TikTok, cualquier cosa en la que no estés de acuerdo, cualquier cosa que te haya gustado o que te haya llamado la atención, cualquier cosa, cualquier feedback es bienvenido. Así que aquí me despido, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludo.